Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a ir abriendo la Biblia. Estamos con una nueva serie que ya llevamos varias enseñanzas sobre la vida cristiana en victoria. Bueno, vaya buscando Mateo capítulo 5, versículo 43, por favor. Busque ahí Mateo capítulo 5, versículo 43. La predicación de hoy tiene por título El perdón y la victoria. ¿Ya tiene ese pasaje? Bueno, vamos a leer. Fíjese, verso 43 dice: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos a orar. Le voy a pedir ponga sus manos sobre su corazón y le digamos al Señor: Padre bendito, te adoramos, te exaltamos. Queremos, Señor, que este día de venir a la iglesia sea de mucho provecho en lo espiritual, que tú nos cambies, que tu palabra sea la medicina que alivia nuestra mente, Señor, que tu palabra sea esa luz que ilumina cada paso que damos en esta vida, Señor. Bendícenos, ayúdanos en cada situación que se nos presenta, principalmente, Señor, en nuestras familias. Confiamos, Dios, en ti, en tu santa palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, una vida cristiana victoriosa. La palabra victoria pues tiene varias aplicaciones. Se usaba esta palabra para denotar el ganar o el vencer en el campo de batalla. Es una palabra bélica también. Es una palabra que expresa alegría, victoria. Entonces estamos hablando de una vida cristiana en victoria. Estamos hablando de una vida cristiana que vence, una vida cristiana que tiene alegría, y ese es el propósito de Dios. Dice la Biblia que procuremos nosotros ser felices, que hagamos lo que se requiere para que nosotros podamos ser felices, ¿sí? Una vida cristiana, fíjate, una vida cristiana victoriosa, como infinidad de personas anhelan, pues debe de estar compuesta obviamente de varios ingredientes, vamos a decir así, de varios factores. Entonces la suma de todos estos factores o de todos estos ingredientes pues fortalecen al hombre o a la mujer que han recibido a Cristo en su corazón. Porque estamos hablando de una vida cristiana en victoria, ¿sí? Estamos hablando a cristianos, estamos hablando a creyentes. Entonces, bueno, pues cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesús y hemos nacido de nuevo, tenemos esa fuerza que Dios da para seguir adelante. Es esa esencia a la capacidad de permanecer firmes en medio de circunstancias adversas. Uno de estos ingredientes que necesitamos para una vida cristiana en victoria, pues es separarnos de la mundanalidad, de las cosas que están en el mundo y que no agradan a nuestro Señor. El Señor les dice a sus discípulos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Otro de los ingredientes es la sujeción, la dependencia a nuestro Señor, sujetarnos a lo que dice la palabra, obedecerla. Hay muchos pasajes que nos dicen en la Biblia que obedezcamos, que nos sujetemos a Dios, ¿sí? La perseverancia, por supuesto, también. Y el perdón, que es el tema que nos ocupa en esta noche de reunión. El perdón para poder tener una vida cristiana en victoria es uno de los ingredientes en nuestra vida. Yo preparando esta enseñanza revisaba que casi todas las series
tocan este tema sobre el perdón. Es muy importante entonces el tema del perdón en la vida de un cristiano. William Shakespeare decía en una de sus frases, decía que el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Decía, es 2 veces bendito, se refería al perdón, ¿verdad? Porque dice, bendice al que lo da, pero también es bendecido el que lo recibe. ¿Sí? Esa lluvia que cae suave, que moja, que hace que las plantas crezcan, no es aquella granizada, no es aquel temporal borrascoso que deja más pérdida que otra cosa, sino que el perdón es así, lo asemejaba a una lluvia suave desde el cielo, que refresca la tierra, ¿sí? Entonces el perdón es algo poderoso que transforma la vida de las personas que lo dan. El perdón impacta también la vida de las personas que lo reciben, ¿sí? Cuando tú das perdón a alguien, cuando tú perdonas, pues algo hay en ti que transforma tu vida. Hay una libertad. Pero aquella persona que fue perdonada, que quizás esperaba una respuesta negativa tuya, como una venganza, por ejemplo, y al verse perdonado, pues es impactado en su corazón. Porque no todas las personas actúan así perdonando. Pero si somos sinceros, tenemos que admitir que perdonar no es una tarea fácil, ¿verdad? A veces si hablamos de perdonar, no sé, de repente miramos a alguna situación no tan fuerte, vamos a decir, un hermano que no te saludó en la calle, que levantaste la mano tú con mucha alegría para saludarlo y no te saludó. Tú estás convencido que sí te miró, pero te ignoró. Entonces, bueno, pues perdonas y de alguna forma hay tranquilidad en tu corazón, pero nos estamos refiriendo al perdón en ese sentido, pero también en cosas mucho más grandes y más fuertes, en donde perdonar reconocemos que no es una tarea fácil, ¿sí? Tenemos los seres humanos dificultades de llevarnos bien con la gente. ¿Lo ha mirado? Los problemas que hay, por ejemplo, ahí en su entorno laboral, problemas, ¿verdad?, de división en las personas, de mucha hipocresía de repente, ¿verdad?, en las familias. En una ocasión una persona me decía, hay una reunión familiar, dice, y pues nos juntamos toda la familia, somos un montón, vienen desde lejos y nos vamos a juntar, dice, pero estoy muy incómodo porque es bien tensionante ahí, pura hipocresía, decía esta persona, ¿verdad? Se refería ahí a situaciones ahí en su familia, muchos problemas. Entonces tenemos dificultades para llevarnos bien con la gente. Hay gente también que a veces nos causa mucho enojo. También podemos nosotros reconocer eso. Hay personas también quienes nos han tratado mal. No sé si usted ha tenido esa triste experiencia de que pues lo han tratado mal, de que en algún momento usted fue avergonzado, quizás desde pequeño, ¿sí? Y se queda uno grabado, ¿sí? Yo recordaba pues en mi infancia, ¿verdad?, a una maestra en la primaria. A veces pocas cosas recuerda uno así de la edad así muy pequeña, solamente a veces cosas así fuertes, ¿verdad? Yo recordaba ahí, y luego esa maestra era casi vecina también de nuestra casa. De repente no doy más datos para que no se aten cabos, ¿verdad? Pero esta maestra, ¿verdad? Pues en mi tiempo se usaba que los maestros pues también le pegaban a los niños, ¿sí? Entonces, cuando no hacían las cosas bien, yo no recuerdo ni por qué esa vez me pegó la maestra, solo recuerdo que me pegó, ¿sí? Me pasó al frente
y agarró el borrador, porque esa maestra tenía buena puntería, lanzaba el borrador desde ahí, desde su escritorio. Pero a mí me pasó, agarró el borrador y me pegó en la cabeza así y decía cosas, no sé, como unas 10, 8 veces me ha de haber dado ahí. No, pues quedé bien caniento. Ya sabe por qué, ¿verdad? Hoy en las escuelas tienen sus pantallas táctiles ahí, todo eso. No, a nosotros era del gis que rechinaba, ¿verdad? Me dejó todo blanco, imagínense, y los niños, pues cómo se reían, ¿verdad? Y ella lo hacía de esa forma, entonces pues uno va teniendo ciertas cosas y a veces uno ya como cristiano tiene uno que venir delante de Dios y perdonar, aunque las personas no te dicen nada. Yo veía a esa maestra y no sentía gusto cuando la veía. Yo fui creciendo y yo no la veía muy bien. Y luego la empecé a ver ya muy ancianita, con muchas enfermedades, y decía, ¿verdad? Yo me lo decía en mi mente, sí. Hasta que el Señor me mostró que tenía que perdonar cuando fui conociendo de la palabra. Pero fíjese nada más por qué situaciones. A veces la gente nos trata mal. Hay gente que choca con nosotros en nuestros ideales, en nuestra forma de concebir algunas cosas, en nuestra filosofía de pensamiento. También por otro lado, a veces sentimos que hay quienes constantemente están saboteando nuestros planes por medio de sus acciones. A veces esto es muy común en las familias, en los matrimonios, que llegamos a pensar que lo que la otra persona hace, lo hace con todo el dolo, ¿sí? Con toda la premeditación y con toda la ventaja. Así nos sentimos. Bueno, puede ser que sí sucedan así las cosas también, es una opción, pero regularmente es una condición de nuestra mente. Y nuestra mente es la que hace que se vean así las cosas. Llegamos a sentirnos muy importantes y reaccionamos de esa forma. Es decir, no concebimos eso, no lo concebimos así. Soy tan importante, pero pues tomamos esas actitudes como que todo el mundo conspira con nosotros. Desde que salimos a la calle, con el que se nos atravesó, todos, ¿verdad?, están confabulando en contra de nosotros. Y es una condición de la mente. Sin embargo, en todo este contexto de lo que vivimos en un mundo que es difícil, que cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene su forma de pensar, muchas cosas son relativas, tienen que ver con el contexto de vida, tiene que ver con la forma en que nosotros hemos aprendido, lo que queremos, los anhelamos. Es difícil saber sobrellevar, por eso es un desafío, un reto. Y más lo es el perdonar. Pero observemos más lo que significa la palabra perdón para poder aspirar a una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa. Perdonar es la que los predicadores, los pastores le dicen que es la palabra de vida. Es una palabra que da vida. En la Biblia se usa más de 100 veces, bueno, dependiendo de la versión, pero en la que usamos casi todos se usa más de 100 veces la palabra perdón. Es la clave, perdón, es la clave que nos proporciona salud. ¿Sí? Es la que nos hace que nosotros podamos tener una vida completa, hablando en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. La palabra perdón tiene que ver con esas tres áreas que hacen nuestro ser, nuestro cuerpo, si lo moral o nuestra mente, sí, nuestra alma podemos decir, y lo espiritual. Perdón es la única acción, porque se le conoce así a este vocablo, es una acción, es la única acción en el universo que supera y que vence al rencor. ¿Sí? El rencor es como el orgullo también. Es decir, es como si fuera imagine un animal ficticio dentro de nosotros, que no tiene olor, ¿sí? Por eso decimos ficticio, no tiene un cuerpo, no se ve, no tiene visibilidad real, pero que está en todos nosotros
y despierta en nosotros esa fiera del egoísmo, que a veces sí se hereda, se contagia, produce hijos destructivos. Cuando una persona no perdona, se empieza a amargar, esa amargura ¿sí? La proyecta hacia sus seres inmediatos, hacia todos, el espectro es muy grande, ¿sí? y produce hijos destructivos, tan variados y tan viles que nos debería dar temor soltarlos al mundo, como la flecha que hablábamos el domingo. ¿Sí? Por eso entendemos, imagine el entorno de familia que tuvieron personajes que nos sorprenden por lo que hicieron y que salieron en las noticias. Piense en aquel asesino que le amputaba los miembros a sus víctimas para pedir rescates. Aquel que fue encontrado en su sótano un montón de cadáveres de mujeres. ¿Cuál fue su entorno familiar? ¿Qué situaciones vivieron ellos de su infancia, verdad? Que los llevaron a desarrollar todas esas cosas que no creemos que un hombre puede llegar a hacer. Nos sorprenderíamos de lo que usted y yo, en un momento de desenfreno, de descontrol, seríamos capaces de hacer. Quizás algunos medio lo saben, ¿sí? Sin embargo, todas estas cosas son las actitudes, todo esto que menciono, más usadas del carácter de los hombres, son las menos temidas también. Algo que es evidente es que el que de corazón perdona es una persona que ama. Si bien nosotros decimos que perdonar es todavía más allá que olvidar, pero olvidar es un ingrediente importante en el ejercicio del perdón. Perdonar por principio de cuentas debemos de entender lo que es una decisión. Es un acto de obediencia a la palabra de Dios que dice perdona. Entonces nosotros al obedecer a Dios lo hacemos por encima de nuestros sentimientos, ¿sí? Pero tenemos una lucha con el olvidar las situaciones que nos dañaron, que nos lastimaron, y tenemos que trabajar en ellas. ¿Y cómo perdonamos? Metiéndonos, sumergiéndonos en la palabra de Dios. Si no nos sumergimos en la palabra de Dios, no vamos a poder olvidar. Entonces es correcto decir que el que verdaderamente perdonó, olvida, porque está obedeciendo la palabra de Dios. Y en primera instancia no puede, lo hace por una decisión a Dios, por un temor a Dios. Sí. En esa escalera de obediencia a Dios, los siguientes peldaños encontrará el olvido, ¿sí? O cuando menos, ya no el dolor. Estarán las cicatrices ahí, pero sin dolor de aquello que sucedió, ¿sí? Yo ya no sentí feo cuando vi a la maestra, ¿sí? Me acordaba y ya me daba risa, ¿sí? El que no ama, dice la Biblia, no conoce a Dios. ¿Se acuerda que así dice? Bueno, el que no ama, ¿sí? Aunque perdona, no olvida. De modo entonces que su perdón llega a ser una actuación a veces superficial, insincera, deshonesta. Un juego con emociones ajenas. Fíjese, hay un pastor en las islas Filipinas, muy querido por su iglesia, como yo, ¿verdad? Y por los hermanos de ahí, una congregación multitudinaria, ¿verdad? Pero este pastor cargaba por muchos años con una carga secreta, ¿sí? De un pecado que había cometido muchos años atrás. Él ya se había arrepentido y ya lo había confesado delante de Dios, pero no tenía él paz en su corazón. No sentía que Dios lo hubiera perdonado. En su iglesia también había una mujer
que tenía fama de ser una mujer muy entregada al Señor, muy devota al Señor, ¿sí? Y que ocasionalmente tenía sueños o visiones que Dios le daba. Dios hablaba a la congregación a través de un sueño, de una visión, de una palabra de profética que le daba a la mujer, ¿sí? Pero el pastor, por un lado, no estaba muy convencido de que fuera Dios el que estuviera utilizando a esa mujer, ¿sí? Y para probar su genuinidad, un día le dice: mira, hermana, la próxima vez que Dios te visite, pregúntale al Señor cuál es mi pecado secreto, ¿sí? Que no me deja en paz en mi corazón, a pesar de que lo he confesado al Señor. Unos meses después lo visitó la mujer y le dijo: pastor, anoche Dios me habló. Y el pastor le dice, ¿verdad?, un poco ansioso, y le preguntó de mi pecado secreto del pasado. Y ella respondió: sí, por supuesto, sí le pregunté. ¿Y qué le dijo Dios? Y esta mujer contesta: me dijo que ya no se acuerda. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que Dios hace con sus pecados y con los míos cuando los confesamos? Los olvida. Dice la palabra de Dios que los echa. ¿A dónde los echa? A lo profundo del mar. Para todos aquellos que les gustan los peces, los pescados, ¿sí? Los echa a lo profundo del mar, ¿sí? Lo que Dios perdona, olvida. Lo que usted perdone, olvídelo también, no lo machaque. Cuando viene a la mente una situación difícil, usted puede decir: yo ya perdoné. Usted se lo puede decir a usted mismo. Puede decir: yo mismo, acuérdate que ya perdoné. Ya perdoné. ¿Sí? Si perdonar entonces es necesario el olvidar, debemos nosotros tratar a nuestros semejantes con esa sinceridad y con ese amor. Sobre todo cuando alguien viene a nosotros y nos dice: perdóname por la ofensa. Hemos de perdonar de todo corazón. ¿Sí? Mateo 18:35, yo se lo leo. Dijo Jesús ahí en ese pasaje, en Mateo 18:35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Es una hipocresía abominable cuando un cristiano dice: te perdono, pero continuamente se está acordando del mal que le hicieron. ¿Sí? Eso no es algo que le agrada al Señor. Estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de alguien que conoce la palabra de Dios. Y si nosotros queremos tener una vida cristiana en victoria, queremos vencer, queremos tener una vida alegre, que es lo que significa victoria, ¿sí? Entonces nosotros debemos de luchar por olvidar, porque ya perdonamos. Si no, entonces no hay esa esencia del perdón, ¿sí? Debemos ordenar nuestra mente y andar en la verdad de Cristo. Porque si no lo hacemos, entonces somos guiados por nuestra concupiscencia. Concupiscencia son deseos y pasiones desordenadas, sin freno, que no agradan a Dios, que están en nuestra mente, ¿sí? Entonces una vida así, pues siempre nos lleva al error, nos lleva al pecado. Pecado es errar al blanco, fallar en el objetivo, ¿sí? Lucas 17, versículos 3 y 4, yo se los leo, los tengo aquí a la mano, si usted quiere anotar estos pasajes. Dice ahí Lucas 17, verso 3: mirad por vosotros mismos. ¿Por quién debes de ver? Por ti mismo. Esto pareciera egoísta, pero no. Si tú ves por ti mismo, el beneficio es hacia los que te rodean. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Esta palabra repréndelo quiere decir convéncelo, ¿sí? Refuta. Dice: y si se arrepintiere, la palabra arrepentir quiere decir que cambió de opinión. Es decir, si tú lo reprendes, si tú lo convences,
de su error y él entonces se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debes hacer? Perdonarle. A veces los cristianos decimos, ya me tienes harto, tú quieres arreglar todo con perdóname. ¿Sí? Perdóname, ¿y cuántas veces me has dicho lo mismo? Y seguimos igual. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Sí? Bueno, pues entonces usted dígale, dice la Biblia que me perdone 70 veces 7. A ver si no se enoja más. Sí. Pero aquí dice la palabra de Dios, lo está diciendo, es decir, esta es una práctica infinita, vamos a decirlo así. El número 7, algunos dicen es el número de Jesucristo en la simbología bíblica, ¿sí? Si 7 veces al día u 8 veces o 200 veces, perdónale. Si se está arrepintiendo, viene delante de ti, ¿verdad? Dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, no te perdonará. No hay una limitación en este texto que leemos nosotros de Lucas 17:3, porque fíjate cómo dice este pasaje, mira por ti mismo. ¿Sí? Dice el pasaje ahí, Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, mira por lo tuyo. Y luego después empieza a decir, si tu hermano peca contra ti, sí, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Hay ese ejercicio de arreglar las cosas. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces cuando tú estás perdonando esa cantidad de veces, después se acuerda que Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? No te digo que 7, sino hasta 70 veces 7, ¿se acuerda? Entonces ese ejercicio, esa práctica es en beneficio de usted, no del ofensor. Por eso dice, mirad por ustedes mismos. Porque esto es algo que nos conviene a nosotros. Mira por ti mismo, perdona, porque es para ti, es tu beneficio, es en tu ayuda. ¿Sí? Multipliquemos lo que Cristo decía, para que despierten tantito. ¿Sí? A ver, ¿cuántos fueron al tecnológico? Multipliquemos lo que Cristo decía 70 veces 7, ¿sí? Pero en la forma de 7 por 7. Hoy con los teléfonos y la calculadora es bien fácil, ¿verdad? ¿Sí? Hasta completar 70 multiplicaciones. Entonces usted va a obtener un número que posiblemente no pueda leer. 7 por 7, ¿cuánto es? Ayer en Tuxpan pregunté, 7 por 7, y me dice un hermano, 83. No, pues. Y es el que cobra ahí en su negocio. ¿Sí? 7 por 7, 49. Por 7, ¿cuánto es? Yo aquí tengo anotado porque 343. 343 por 7, nada más le va uno picando ahí, ¿verdad? Es 2401. Por 7, 16,807. Por 7, 117,649. Por 7, imagínense, no hemos multiplicado más que 5 veces, aún faltan 65 multiplicaciones de cada resultado. Si usted sigue adelante, pero no ahorita, en su casa, ¿sí? Se va a dar cuenta de que usted va a llegar a un número bien largo, ¿sí? Y va usted casi estoy seguro que usted no lo va a poder leer ese número. No lo va a poder leer. Entonces, tantas veces debemos perdonar, sí, es decir, es una práctica constante. Dice la palabra de Dios, no te canses de bien hacer. ¿Por qué nos cansamos de hacer bien? Porque no tenemos una comunión fresca con el Señor.
y nos cansamos y nos cansamos. ¿Sí? Hay tres formas de perdón, de las cuales yo me quiero concretar nada más a esas, porque es un universo, ¿no? Todo este tema hay mucho que aportar, pero hay cuando menos tres clases de perdón que contemplo en la enseñanza. El perdón que le das a alguien que te lo pide. ¿A usted alguien se ha acercado y le ha dicho, perdóname, me equivoqué? Seguramente sí. ¿Y qué tenemos que hacer como cristianos? Perdonar. Si alguien se arrepiente genuinamente, ¿sí? Y que no está siendo nada más amable, alguien que cambie realmente, pues lo vas a notar. Ahora, cuando las personas te dicen, perdóname, pero pues tú no sabes leer la mente de la persona y no sabes si es sincero, no, dudas de su sinceridad, pues nosotros debemos perdonar, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es una forma de perdón. Me acuerdo cuando hace mucho tiempo que íbamos a la cárcel así de manera continua a predicar la palabra, íbamos todos los lunes. Recuerdo que duré en ese tiempo 5 años consecutivos así, 5 años que no creo haber fallado algún lunes de estar yendo a compartir la palabra, pero la primera vez que fuimos no se me olvida. El primer día que nosotros entramos ahí, después de que arreglamos para que nos pudieran dejar entrar ahí, ¿verdad? Y bueno, no se me olvida por las circunstancias ahí. Al principio, pues nos revisaban hasta la Biblia, así hoja por hoja, ¿verdad? Y a veces yo traía muchos papelitos ahí y los tiraban, ¿verdad? Otro hermano ahí nos revisaban a todos. Son 2 puertas para ingresar después para ya entrar al patio donde están los internos. Pues abren la puerta, entramos, siempre llevábamos que un chile de uña, que alguna cosa, ¿verdad? Y cierran esa puerta y entonces se abre esta puerta y ya los internos entraban a ayudarnos con las cosas y ya salíamos y cierran esa puerta. Cuando estábamos en medio de eso, que cierran esta puerta, está una algarabía ahí de los presos y decían, ¿y ustedes qué traen? No, pues venimos a hablarles la palabra de Dios. Son hermanos, son hermanos. Ahí se arrimaban más personas, ahí se arrimaron. Entonces, entre las rejas ahí, mientras no acababan de pasar los otros hermanos, vi a una persona con la cual yo tenía problemas antes, que tuve pleitos, y en una ocasión esa persona en un problema que tuvimos, ¿verdad? Yo sacaba a pasear un perro y a un lote baldío, y ahí en ese lote baldío me llegó y me puso una pistola en la cabeza. No sabe lo que se siente eso, ¿sí? Yo sentí más que miedo, sentía una impotencia. Yo no conocía en ese tiempo al Señor, ¿sí? Nada más había oído porque lo que mi familia decía. Después tuve problemas, me peleé con esa persona, me acusaban de que perdí un ojo esa persona por mi culpa. Y cuando yo lo vi ahí, y lo vi que ahí estaba, yo no creí haberlo visto, o sea, que estuviera él ahí, si no, no hubiera ido Entonces lo veo ahí y me dice, ¿tú eres Manuel? Y pues, yo me dan ganas de decirle, no, ¿verdad? Pero soy Manolo o algo hubiera dicho, ¿verdad? Y ya le dije, no, pues sí. Y apenas dije sí, y esta persona se mete así, se quita de los barrotes y pues abren y ya vamos así caminando y pues yo iba esperando así, dije, a ver por dónde me va y qué voy a hacer aquí, soy hermano, no me puedo defender, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer, verdad? Entonces, pues ya se acomodaron, los presos ya sabían que otras personas iban antes de nosotros, hicieron su ruedita y empezamos ahí, un hermano empezó a tocar ahí las alabanzas, ¿verdad? Y ahí estaban algunos presos, ¿verdad? Aplaudiendo, pero viendo la olla de la comida que llevábamos, ¿verdad? Y ahí estaban ahí. Y pues cuando terminó, pues me tocaba a mí predicar. Entonces yo no supe realmente ni lo que prediqué. Empecé a hablar del Señor y yo lo buscaba hasta que lo ubiqué donde estaba él sentado ahí. Yo me sentía como un hipócrita hablando la palabra de Dios ahí.
Y cuando terminé de hablar ahí, él levantaba la mano y levantaba la mano y yo no le hacía caso. Cuando terminé, se pone de pie y dice, quiero decir algo. Y pues yo decía, híjole, va a decir que, no sé qué va a decir. Y entonces dice, miren, yo he tenido muchos problemas con él. Dice, pero todo lo que él está diciendo es cierto. Dice, yo quiero aquí delante de todos ustedes pedirle perdón. Y me dijo, ¿me perdonas? Entonces pues yo también le dije que sí. Le dije, no, pues a mí me daba que él fue el de la iniciativa. Y yo también le pedí el perdón. ¿Sí? Y pues nos vemos de vez en cuando, ¿sí? Así de manera ocasional en la calle. Y lo hemos podido arreglar. Lo que no se me olvida tampoco es que después de que nos perdonamos, nos dimos un abrazo y pues todos los presos, beso, beso. No, pues imagínense la cárcel, ¿verdad? Hay otra clase de perdón que es un poquito más difícil, ¿sí? Una clase de perdón un poquito más difícil. Es el perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente, fíjate, ¿sí? Que no cambia. Aparte que te sigue causando problemas. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos portamos bien solamente con los que se portan bien con nosotros, no hay mérito en eso. El mérito está en portarse bien con aquel que se portó mal contigo, perdonar. Mucha gente todos los días reza el Padre Nuestro hasta 2, 3 veces antes de acostarse o por la mañana, y ahí están diciendo, perdóname como yo perdono. Y son personas que por lo regular lo hacen como una letanía, como algo mecánico. No saben que están diciéndole a Dios, perdóname como yo perdono. El ser humano normalmente no perdona, le cuesta mucho trabajo. Sin Dios, la religión no te ayuda. ¿Sí? Entonces nosotros debemos, ¿sí?, de perdonar a esas personas que pues no nada más no te piden perdón, sino que, ¿verdad?, no cambian, te siguen causando problemas. ¿Cuántas veces? 70 veces. El punto es, perdona siempre. Pero hay otro tipo de perdón más difícil, que es el que se le da a alguien que no nada más no te lo pide, a alguien que no nada más no cambió, no cambia, sino que no se lo merece, sino que alguien que ni siquiera piensa que necesita tu perdón, ni siquiera cree que te ha ofendido. ¿Sí? Ese es más difícil todavía. Pero mira lo que hizo Jesús respecto a una situación así. En Lucas 23 dice la palabra de Dios, Lucas 23 narra la crucifixión de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Usted conoce ese relato, le dicen como la pasión del Señor. Cuando Él está crucificado ahí, Él pide agua, ¿se acuerda? ¿Y se acuerdan que le arrimaron al Señor ahí? Vinagre, ¿verdad? ¿Y por qué lo hicieron? Alguien dice que para nutrirlo y que era para burlarse. ¿Se acuerda que momentos antes de clavarlo en la cruz, lo golpeaban al Señor y le decían, si de verdad eres profeta, adivina quién te golpeó? Y los golpes que el Señor recibía, pues no cree que era algo así, eran inmisericordias esos golpes. Yo les decía a los hermanos, no vea usted de esos videos que por ahí traen de cómo un grupo de gente delincuente golpea a una persona porque tienen problemas con ellos y cómo los golpean y los filman, ¿verdad? No, un cristiano no tiene nada que estar haciendo con esas cosas. No se queda, eso se queda muy corto a lo que le hicieron al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías 55 que el Señor fue molido por nuestras rebeliones, que era de hermoso parecer, pero su rostro fue desfigurado, de tal forma que no se reconocía, de tanto golpe que recibió. Cuando le clavaron la corona de espinos
y que bañó su rostro en sangre era en burla. Este es el rey de los judíos, ¿sí? Todo lo que le hicieron al Señor, todo lo que nosotros sabemos, cómo pues clavaron sus manos, sus pies en la cruz, cómo lo traspasaron con una lanza, no fue un piquete, lo traspasaron con la lanza, y se imagina el daño que sufrió al momento de que se la retiraron. Pensaron quebrarle los pies, pero cuando se acercaron con algo para quebrarle los pies y acelerar su muerte, se dieron cuenta que ya había muerto. Y se cumplió la palabra que no iba a tener un hueso quebrado el Señor. Y él, antes de morir, ahí Lucas 23 da testimonio y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó a alguien que todavía lo seguía agrediendo, que no merecían un perdón. Dios nunca nos va a pedir algo que no hizo Él primero. ¿Sí? Marcos capítulo 11 verso 25 nos dice el Señor, ¿verdad? Ahí en estos evangelios dice: y cuando estéis orando, ¿cuántos de aquí oran? Levanten la mano, ¿cuántos oran? Y los demás, ¿por qué no oran? ¿Sí? Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y cuando estés orando, después de esta enseñanza y de refrescar estas escrituras que tú conoces, cuando tú estés orando, tiene que ser inevitable decir: ay, sí, Señor, espérame tantito. ¿Sabes qué, Padre? Quiero perdonar a fulanito, a fulanita, a mi esposo, a mi esposa, no sé, empezar ahí a ponerte a cuentas. Cuando estés orando, perdonad. Voltea con el que tienes a un lado y dile: cuando ores, ya sabes, sí, hay que perdonar. Cuando estés orando, acuérdate, porque dice la palabra de Dios: ¿cómo dices que me amas a mí, que no me has visto, si el que tienes frente a ti, con el que convives, con el que tienes una vida, compartes una relación, no lo perdonas? ¿Cómo eso? ¿Cómo? No se puede. Desde la visión de Dios, desde esa perspectiva bíblica, no se puede. Tenemos que perdonar. Cuando estés orando, perdona si tienes algo. Si no, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero si tienes algo contra alguien, perdona para que tu corazón descanse. Descarga tu corazón, ¿sí? Y estarás siempre en la gracia de Dios, en su favor. El punto es simple. Si tú quieres que el Señor te perdone, tú debes hacer lo que dice su palabra y estar dispuesto a perdonar. ¿Sí? ¿Se acuerda de Esteban cuando él murió apedreado? ¿Sí? Él dice la palabra de Dios que él clamó a gran voz diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Ellos no saben lo que están haciendo. Puesto de rodillas después de estar siendo apedreado, ¿verdad? El Señor recogió su espíritu, pero sus últimas palabras fueron expresar ese perdón a aquellos que eran sus verdugos. ¿Sí? Nosotros seguramente hemos sentido mucho daño y podemos decir: es que es fácil hablar, a usted, pastor, es fácil hablar del perdón, pero si a usted le hubiera pasado lo que a mí me ha pasado, me entendería, porque a veces así pasa y las personas han sufrido mucho, han pasado por tantas situaciones que puede ser que quizás a lo mejor yo no entienda y que quizás parezca fácil lo que estoy diciendo. Yo sé que no es fácil, lo aclaré al principio. Yo también he pasado por situaciones donde Dios ha tenido que tratar con nosotros. Pero no se trata de hablar de usted y de mí. Vamos hablando de lo que dice la palabra de Dios y vamos encontrando ahí qué es lo que el Señor nos dice. ¿Sí? Si nosotros analizamos testimonios de personas que han sufrido mucho, pues vamos a encontrar ahí muchas situaciones, ¿sí?, difíciles. Vemos, por ejemplo, un personaje, el ejemplo de Tamar,
se vio forzada a tener una relación incestuosa. De eso da testimonio Génesis 38. Nada más hago una referencia. Sí. Noemí, otro personaje de la Biblia, sufrió una hambruna, perdió su casa, perdió su marido, 2 hijos, hasta se cambió de nombre. Cuando alguien le habló y le dijo Noemí, volteó y dijo, ya no me digan Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Ahí en Ruth capítulo 1 verso 20. Sí. Sin embargo, llama más la atención la vida de un joven llamado José, del cual da testimonio Génesis en el capítulo 39, que él a la edad de 17 años, ¿se acuerda cuando usted tenía 17 años? Qué hermosos momentos aquellos de 17 años, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ah, qué tiempos aquellos. Algunos a lo mejor no son tan buenos, van a decir, no, para mí esos 17 años. Bueno, pero ahí José a los 17 años, fíjese, a los 17 años él vio y vivió con horror que sus 10 hermanos se volvieron contra él. Impulsados por los celos, lo vendieron como esclavo. Le mintieron a su padre Jacob diciéndole que un animal salvaje lo había atacado y matado. ¿Recuerda esa historia bíblica? Sonrientes ellos escondieron el secreto, que una banda, ¿verdad?, de ismaelitas se lo había llevado como esclavo. Ellos lo habían vendido, ¿sí? De esa forma lo forzaron a vivir en un país extranjero como esclavo. Imagine a José, tenía motivos para amargarse, separado de su familia, de sus amigos, a la edad de 17 años, ¿sí? Viviendo a cientos de kilómetros, sin poder escapar. Vivió años de agonizante soledad. Enfrentó, ¿verdad?, de lo que nos narra la palabra de Dios, las oleadas de seducción de la esposa de un amo poderoso que él tenía, que lo compró a él. ¿Se acuerda? Cuando lo quiso seducir y pues él, por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios, sufrió consecuencias, estuvo en la cárcel. Fue sentenciado a prisión por una falsa acusación. ¿Sí? Estuvo muchos años en la cárcel. Por un momento usted pónganse en su lugar. ¿Qué provocaría más la raíz de amargura de lo que le podía afectar? Sus hermanos por haberle vendido, la mujer que puso la mirada lujuriosa en él, su padre inclusive, que por haber mostrado preferencia a él fue indirecto causante de sus desgracias. Y va a entender por qué digo eso en un momento más. El amo que tuvo poderoso por creer una mentira, le tenía que creer más a su mujer, ¿no cree usted? O llegar inclusive a culpar a Dios por tanta situación que le pasaba. ¿Sí? Después de una serie de dramáticos sucesos en la vida de José, él vivió para ver el día cuando salió de prisión. No podemos hablar más, pero él fue promovido, vamos a decir, al puesto del segundo hombre más poderoso de Egipto. Y de esa forma pudo ver a sus hermanos. ¿Sí? Cuando estaban sus hermanos ahí, sus 10 hermanos, él tenía en sus manos la oportunidad de vengarse de todos ellos. José pudo haberlos hecho arrestar a sus hermanos, pero no lo hizo. Pudo haber ordenado que los azotaran, pero se negó a hacerlo. Pudo haberlos ejecutado, pero él se resistió a ello. Ellos, cuando supieron que era su hermano el que vendieron y quisieron creer a su padre que estaba muerto, temblaron cuando se presentaron delante de él. La Biblia describe con precisión las circunstancias que rodearon. Sí, ahí en Génesis 50, 19 y 20, 33 palabras de las más radicales que pueda producir un ser humano en una situación semejante, de todo lo que él vivió. ¿Sí? Cuando él los tenía ahí, yo le aconsejo que usted lea esta historia ahí en Génesis 50, pero yo solamente le voy a leer el desenlace. Cuando él los tenía ahí y él les dice, no tengan miedo, no teman.
¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Les dice, ustedes pensaron hacer mal contra mí. Ustedes fraguaron todo un plan en sus corazones para hacer algo malo contra mí, pero Dios esa maldad de sus corazones la encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, esa maldad de sus corazones, Dios la usó para producir algo bueno en mí. Fíjate qué importante es que usted y yo podamos decir las agresiones de otra persona, sus actitudes equivocadas, el daño que me ha hecho, sus mentiras, bueno, todo lo que usted quiera. Ahora como cristianos podemos decir, eso lo hizo la gente en su maldad, con todo dolo, con alevosía, con ventaja, pero Dios lo transformó y produjo fruto bueno en mi vida. Qué maravilloso es eso. Perdonar entonces es comprender que Dios usará a quienes nos lastiman para cumplir sus propósitos de formar nuestro carácter. El mismo Señor Jesús en Hebreos 5:8 dice la palabra de Dios ahí, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Sí? ¿Usted ha oído hablar acerca de los campos de concentración de la Alemania nazi, un campo de exterminio en Auschwitz, Alemania? Hay una carta que se encontró de ahí, estoy ya por terminar, dice esta carta, se la voy a leer, está ahí en la historia y usted puede buscarla ahí, ¿sí? Es algo famoso, importante. Dice esta carta: Dios mío, recuerda no solamente los hombres de buena voluntad, sino también aquellos de mala voluntad. Por favor, decía quien escribió esto, no recuerdes todo el sufrimiento que ellos, refiriéndose a los soldados, usted sabe todo lo que hacían con los prisioneros de guerra, cómo sufrían todo tipo de vejaciones. Cuando fueron rescatados, los que sobrevivieron era un esqueleto realmente, la piel sin nada de carne y sin músculo ahí. Muchas personas no fueron rescatados para morir solamente, no se pudieron recuperar. Tantas cosas que usted se puede imaginar ahí, pero dice, no recuerdes todo el sufrimiento que ellos nos han causado, ni la maldad de sus acciones aquí con nosotros. Te pido, le está diciendo a Dios, que recuerdes los frutos que han nacido por nuestro sufrimiento. Decía este hombre, nuestro compañerismo, nuestra lealtad entre nosotros, nuestra humildad que encontramos, nuestro valor, nuestra generosidad para compartir las migajas que caen en nuestras manos, y la grandeza de los corazones que han manado de estas duras pruebas. Cuando nuestros perseguidores sean juzgados por ti, permite que todos estos frutos que hemos producido del sufrimiento sean su perdón. Una carta encontrada en el pantalón de un joven judío que falleció en una cámara de gas en Auschwitz. Y ahí está esa carta en los museos. Qué impresionante. Decir, todo estar preso aquí salió en mí lo que no creí que yo podía tener. En vez de tener un rencor hacia ellos, produjo en nosotros unidad, generosidad entre nosotros, ver la vida de una manera diferente. Ahora yo te pregunto, ya para terminar, ¿sí? ¿Tú crees que Dios no te comprende en todo lo que tú has pasado? ¿Tú crees que Dios no sabe por qué nos pide perdonar? Porque Él busca fruto en nosotros, no busca otra cosa. Él busca que usted y yo demos fruto de humildad, que se despierten en nosotros aquellas cosas que están muy escondidas, y que cuando hay un roce no salga lo peor, sino lo mejor. Esas actitudes cristianas, eso hace una verdadera vida cristiana en victoria. Amén. Póngase de pie, por favor. Hay mucho más, mucho más.
tantas cosas, pero pues habrá oportunidad de seguir en otra ocasión. Por lo pronto voy a pedirle que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a reflexionar sobre la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, por esta noche, Señor, que hemos aprendido que el perdón es algo, Señor, necesario en mi vida. Dígale usted así al Señor: Señor, yo no quiero vivir diciendo que perdono cuando en realidad no lo hago, Señor. Cuando a veces son actitudes nada más religiosas, Señor. Esto es algo, Padre, que tú ves en mi corazón. Yo quiero, Señor, pedirte perdón. En primer lugar, porque yo te he fallado, te he ofendido, porque no he cumplido tu palabra. Porque, Señor, la Biblia es para que yo la lea, la viva y tenga una vida en victoria. Pero pongo mis ojos en otras cosas, Señor, en los problemas. Me concentro en no perdonar, me concentro tanto en mi dolor, y eso saca lo peor de nosotros. Saca la conmiseración, saca, Señor, la tristeza, la depresión, el odio, los celos, el orgullo. Cuando los problemas de la vida, Señor, son una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, porque tú vives dentro de nosotros, porque no en vano ni en balde dice tu palabra que somos templo en donde mora el Espíritu de Dios. Dice la Escritura en Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, ayúdame a vencer lo malo que hay en mí, como es el no perdonar. Quiero vencer con el bien que hay en mí, que eres tú, Señor. Ayúdame a que, por más difícil que sea lo que he vivido, yo pueda cumplir tu palabra y decidir perdonar y luchar por olvidar. Dígale: te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.